Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Primero vamos a pasar como unos avisos y después arrancamos con la clase de la unidad uno. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos y después si quieren hacer alguna pregunta, ahí lo activan, ¿sí? Así no se escuchan ruidos de fondo. Bueno, los avisos son, el primero es respecto a la unidad número 2 que yo les puse en el aula virtual, que estaríamos haciendo un Zoom el miércoles 17, ¿sí? Miércoles 17 de junio. Lo puse fijándome que no coincidiera con los partidos de la Argentina, así que bueno, creo que no hay ninguno ese día. Si hubiera alguno, después lo cambiamos, ¿sí? Eh, y después tengo otra novedad, dos novedades. Primero que está conmigo, está con nosotros, ¿va? Lucho, le digo yo, Luciano, ¿no? Del centro de estudiantes, que después le voy a dar la palabra porque tenemos una novedad importante. Aparentemente estaríamos poniendo la fecha del parcial el sábado 4 de julio, ¿sí? Es justo antes del receso invernal. eh, Está esa posibilidad y si no está la posibilidad del sábado anterior, ¿sí? Eh, Tiene de bueno ese 4 de julio que es justo antes del receso. Por lo tanto, nosotros pensamos que sería conveniente para ustedes porque si tienen que viajar, bueno, primero que es un sábado, eh, así que, bueno, pensamos que les puede llegar a convenir. Quedaría por ver lo de la hora, que, insisto, después nos comunicamos y vemos los detalles, pero pensamos también que podría ser a mitad de mañana para permitirles a ustedes llegar a Santa Fe o si se retrasa el colectivo, que tengan un margen de tiempo como para poder eventualmente llegar, ¿sí? Eh, Como es una ingeniería esto de poder abrir la facultad un sábado y esperarlos y demás, ya que está Lucho acá con nosotros, también él, bueno, además de presentarse, yo siempre les pedimos que ellos estén presentes para poder esperarlos, indicarles dónde está el aula y hacer algunos otros trámites que tienen que ver con las cuestiones estudiantiles, ¿sí? Así que bueno, si ustedes me permiten, yo le voy a ceder la palabra a Luciano para que se presente y bueno, y charlemos de lo del 4 de julio, ¿sí? Por lo menos un ratito y después lo seguimos conversando en el próximo Zoom, ¿sí? Entonces te cedo la palabra, Lucho. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar agradecer a tanto a Mariana como a Juan la oportunidad y el espacio que nos dan para bueno, conversar con ustedes. Soy, como dijo la profe, Luciano, Lucho me dicen acá en la Facu. Soy actualmente el secretario general del centro de estudiantes. Y bueno, y obviamente que bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad, más que nada para bueno, quedar a disposición de cualquier cosa que necesiten. eh, por más de que estemos por ahí un poco lejos y no nos veamos todos los días, saben que quiero que quede a disposición cualquier cosa que necesiten. Estoy, si tienen que hacer algún trámite, algún trámite que, bueno, que tenga que ver con venir acá presencial a la facultad o cualquier otra cuestión, obviamente que estoy a disposición. Un poco como decía Mariana, bueno, nos vamos a ver seguramente el próximo 4 de julio en lo que es el examen acá en la Facu.
seguramente nosotros estemos acá para bueno, indicarles bien en dónde es el aula, para que por ahí no estén tan perdidos, por si alguno, no sé, trabaja o necesita alguna constancia de que vino a la facultad a hacer un examen, también nosotros se lo vamos a entregar para que puedan tener esa constancia. Y bueno, y por ahí también quedar a disposición como dije, cualquier cosa. Por ahí yo voy a dejar mi número de teléfono en el chat del grupo, perdón, del Zoom, para que podamos estar por ahí vinculados también, por si tienen alguna consulta. Y bueno, y si tienen algún grupo o algo de eso, también estoy más que a disposición. Por ahí si alguno quiere agregarme, bueno, no sé si por ahí tienen un grupo de WhatsApp, pero ahí podemos nosotros desde nuestro lado pasarles toda la información que sea necesaria. Por ejemplo, bueno, si Sí, sí, la sí, me profesora... disculpas un segundito, Lucho. A mí me parece que Sí, es muy útil por dos motivos. Primero, porque es más directo. Yo las clases presenciales, bueno, Juan le debe pasar lo mismo. Nosotros nos consultan, no diariamente, pero sí cada 2 o 3 días hay alguna consulta especial, particular, sobre si tienen que venir a determinada hora, sobre los temas del parcial. Y es más inmediato que si llega a haber algún paro, alguna cosa por el estilo, Tal cual. más inmediato que el aula, ¿sí? Entonces, si lo suman, estaría bueno. Y la segunda cuestión es que, por ejemplo, ahora están, no Lucho, pero otro grupito del centro están organizando un congreso para ingresantes. Eh, por supuesto que algunos no podrán venir, pero si alguno quiere venir, son cosas que, bueno, pueden aprovechar, como alumnos también de la facultad y, bueno, les pueden acercar esas invitaciones que está bueno que aprovechen, ¿sí? Así que, bueno, no te interrumpo más. muy bien. Sí, bueno, por ahí no mucho más que agregar, o sea, quiero ser breve, así bueno, pueden seguir con la clase, pero bueno, sí, obviamente quedar a disposición de cualquier cosa que necesiten, me pueden mandar a cualquier hora, voy a tratar de responder rápido, eh, así que bueno, gracias chicos por escuchar y bueno, gracias también a los profes por la oportunidad y por darme esta instancia para comunicarme con ustedes. Bueno, Hola Lucho, muchas yo tengo una gracias, Gra- Lucho. pregunta. Gracias, Lucho. Sí, sí, Ahí hay una alguien quería. pregunta. Como miembro del centro estudiante, ¿vos tenés idea si se puede gestionar un boleto gratuito para ir a rendir, aunque sea? Sí, creo que sí. Si querés, yo ahora voy a dejar mi número de teléfono, Cari, y Sí, si vos querés, mandame un mensajito y yo te doy una mano con eso. dale, Se puede pedir el boleto educativo gratuito. Sí, sí. dale. Para rendir, total, yo presento una constancia o algo del examen. Sí, sí, es más, yo creo que se puede pedir y ya te queda, digamos, para, creo que no sé bien cuál es la duración de la beca, pero ya te queda por bastante tiempo. Si querés, yo Bueno, ahora mandame un mensajito y yo te ayudo. dale, dale, gracias. No, por favor. Ahí yo dejo mi número de teléfono y cualquier consulta, bueno, estoy más que a disposición y también, bueno, si hay algún grupo y me quieren agregar para que pueda pasar alguna información o algo por el estilo, también a disposición. Bien. Luciano, Gracias, Lucho. Ahí, me parece que una pregunta de Teo. sí, ¿cómo les va? Les explico, yo soy nuevo, nunca he ido a un parcial y me Bien, preguntaba cuándo y cómo tengo que inscribirme. bien. Bueno, perdón, perdón. No, sí, Pero adelante. yo le diría que no nos apuremos, ¿eh? No se tienen que inscribir porque ustedes ya son alumnos regulares, ¿sí? Así que al parcial no se tienen que inscribir, ¿sí? Pero como falta más de un mes y vamos a tener otra instancia presencial y también, bueno, pueden preguntarle a Lucho por mensaje.
Yo diría como que concentrarnos en lo posible ahora ya en la unidad uno, ¿sí? Y después lo de la clase de consulta próxima y el parcial, que falta un mes, lo vamos viendo, ¿eh? O ¿Sí? sea ¿Les que para la parece? Para siguiente, organizarnos. o sea que la siguiente videoconferencia ya estaríamos en ese terreno. Ok, El siguiente Zoom, que es el día, si no me equivoco, dije 17. sí. Bueno, es de la unidad número 2, ¿eh? Y es 17 de junio, ¿sí? A las 18 horas. O sea que va a ser antes también del parcial. O sea que Sí, ahí igualmente no es básicamente, necesario. No, disculpa, Teo. ¿Qué ibas a decir? ¿habla? Ujú, te escucho. No, Se te creo que escucha es mi bien, Juan, internet que ¿eh? anda mal. Se te escucha perfecto, Ah, Juan. no, no, no. Lo que yo decía era que por ahí coincido con Mariana. Cualquier cuestión la vemos en el grupo de WhatsApp o la vemos con Lucho y demás, y aprovechemos esta instancia para ver el contenido de la materia. Porque total, hay tiempo para todo, no se preocupen que no nos vamos a quedar afuera de nada, ni de información, va a estar todo disponible. Bien. ¿Alguien se escribió todavía? ¿Cómo si se inscribió? No O tenés que sea, inscribirte. O sea, ustedes van a venir a rendir el día 4 y no se tienen que inscribir. ¿Sí? 4 de julio. Sí. Ah, bien. Los que Sí, vayan a querer rendir el parcial, ¿se acuerdan que es optativo, si quieren ustedes? Y para esa instancia no se tienen que inscribir, lo único que van a tener que traer es su DNI, porque ustedes ya están en el listado de regulares, nosotros los tenemos, los vemos inscriptos, ¿sí? Bien. Pero Bueno, después muchas lo gracias. vemos con detalle, no se preocupen. Vale, gracias. ¿Sí? Hay otra mano levantada por ahí, Capaz Ramiro. que es reiterativo. Era para preguntarte si eran dos parciales o uno Claro, solo. ¿se acuerdan que es una posibilidad, no es obligación, pero si quieren, pueden rendir la materia en los dos parciales que les ofrecemos, al igual que lo hicimos el año pasado, ¿sí? Salió todo muy bien, todo el mundo quedó muy contento y es eso, es la posibilidad de rendirla en dos partes en lugar de rendirla toda junta, ¿no? Gracias. De nada. Bueno, si quieren lo despedimos a Lucho, si querés quedarte Lucho, ningún problema. Pero bueno, así lo podemos continuar con la unidad uno. Gracias, Lucho, hasta luego. Muchas gracias, chicos. gracias, Que anden gracias bien. Cualquier Lucho, nos cosita vemos, a disposición. dale. Bueno, Gracias. entonces ahora sí arrancamos con la unidad número uno. Si les parece, antes de las preguntas que me imagino que algunos tendrán anotadas, podemos hacer como un pequeño, como gran repaso, fundamentalmente, ¿qué es importante, digamos? Es muy importante, yo no sé si acá lo alcanzan a ver, ahí más o Se menos, te no. desenfoca Se desenfoca. Bueno, con el es el fondo, sí. programa, ¿sí? Ustedes en el aula tienen el programa. Es importante que si después, si todo el resto del material no lo quieren imprimir, no hay ningún problema, pero el programa que lo impriman, ¿sí? Porque el programa es como la hoja de ruta que ustedes tienen que seguir en el estudio de la materia. Entonces, es importante imprimirlo. Y bueno, y ahí tienen ustedes los contenidos de la unidad número uno, que también cuando los vayan viendo van a ver que se relacionan entre sí, ¿eh? Que la unidad uno tiene un sentido, es como la parte introductoria. Ustedes tienen ahí qué es la Constitución, eh, después tienen directamente las revoluciones burguesas, ¿no? Que me voy a detener ahí, por qué nosotros ponemos en el programa las revoluciones burguesas. Después el constitucionalismo, las etapas del constitucionalismo, el derecho constitucional, las fuentes y constitución formal y material, ¿no? Después la distinción entre normas operativas y programáticas y por último interpretación e integración.
y el listado de preguntas, ¿no? Y algunos casos que agregamos también muy simples para charlar después si quieren, ¿sí? Pero fundamentalmente, como para hacer así muy breve, una introducción, nosotros vemos, en primer lugar, la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución, y ahí tienen ustedes la primera definición que hace Pablo Manili, el autor del texto que nosotros les compartimos, acerca de que no es un concepto unívoco, ¿no? Sino que hay distintos conceptos de Constitución. Por ejemplo, de acuerdo a la ciencia desde la cual se aborde, la definición de constitución, ¿no? Pero desde la ciencia jurídica en particular, nosotros podemos decir que la constitución es la norma suprema. Después nos vamos a detener en este concepto, qué significa suprema, que contiene, por un lado, una parte orgánica, ¿no? Donde se definen, ¿sí? Una parte de derechos, ¿sí? Donde definimos derechos, garantías de esos derechos y también principios constitucionales, y por otro lado, una parte orgánica donde se crea al poder y se distribuyen las funciones, ¿sí? Entonces, esta norma suprema, esta norma jurídica, ¿sí? Tiene una importancia fundamental, como verán, para el derecho, porque no solamente establece cuáles son nuestros derechos y nuestras garantías, ¿sí? Sino que también, como yo les decía, crea al poder y distribuye el poder, ¿sí? Entonces allí, en esa primera unidad, nosotros vemos, ¿sí? Las revoluciones burguesas. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver las revoluciones burguesas? ¿Sí? Y ahí tienen entonces, bueno, la Carta Magna Inglesa, el Estados Unidos, Francia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con el nacimiento del constitucionalismo? Bueno, es exactamente, vemos estos hechos históricos, ¿sí? Porque a partir de ese momento nace el constitucionalismo. ¿Mm? Antes de ese proceso histórico había normas, ¿sí? Que organizaban algunas cosas, que establecían algunos derechos, ¿sí? Pero no había constituciones en el sentido moderno de la palabra, ¿sí? Constituciones tal como esa definición que dimos al principio. Y no había estados en el sentido moderno, ¿sí? Había formas de organización, ¿eh? Había, por ejemplo, monarquías absolutas, y antes de eso estuvieron los estados estamentales y antes otros tipos de organización, pero no el estado en un sentido moderno, estado que se somete a la Constitución, ¿sí? Entonces, por este motivo es que vemos al proceso de las revoluciones burguesas como un hito histórico a partir del cual nace la Constitución y el constitucionalismo. Y, y bueno, y después además tienen las etapas, y bueno, con cada una con sus características, ¿no? Primero, digamos, el proceso en Inglaterra, el proceso en Estados Unidos, el proceso en Francia, cada una con sus características particulares. Pero en común, ¿sí? En común, no quiere decir que después ustedes no estudien, ¿sí? Las características particulares de cada uno que podamos conversar, sino que ahora lo que me interesa, lo que nos interesa es como marcar el motivo por el cual, ¿sí? Vemos las revoluciones. Y inmediatamente posterior, si ustedes se fijan en la evolución histórica, van a ver también que viene el proceso revolucionario, ¿sí? De toda Latinoamérica, ¿sí? O hispanoamericano. Fíjense que ayer festejamos el 25 de mayo, justamente. 1810 fue pocos años después, ¿no? De ese proceso revolucionario que se dio fundamentalmente en Estados Unidos, que es el modelo al cual adhiere nuestra Constitución. ¿Mm?
la Constitución argentina. Y después tenemos las etapas del constitucionalismo, ¿no? ¿Qué son las etapas del constitucionalismo? Bueno, el derecho constitucional divide, ¿m? Eh, es un poco arbitrario porque es teoría, ¿sí? Entonces divide a la historia del constitucionalismo justamente a partir de diferentes etapas que son sucesivas, ¿sí? Esta etapa digamos, de las revoluciones burguesas da inicio a la primera etapa del constitucionalismo, que es el constitucionalismo clásico, ¿sí? A grandes rasgos, ustedes lo pueden ver con mucho detenimiento ahí en el texto de Manili, pero es un constitucionalismo liberal, digamos, cuyo valor central de esa etapa es la libertad, ¿sí? Allí nacen todos los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos. ¿M? Y bueno, tiene las características, digamos, esta etapa histórica de estar influenciada por el iluminismo, la ilustración, esas ideas, digamos, que tienen al ser humano y al hombre como razón fundamental, ¿sí? Y que se basan en la razón como explicación de todos los fenómenos, ¿no? Ustedes saben por historia y por, digamos, también por la formación que han tenido en el nivel secundario, que es también un momento, digamos, que la ilustración intenta dar una explicación racional a todos los fenómenos y el derecho no es ajeno a eso, ¿eh? Entonces, intenta dar una explicación racional al surgimiento de los estados y de la Constitución, ¿no? La Constitución como un contrato social, digamos, entre un grupo de personas que en un momento se pone de acuerdo sobre determinados derechos y determinada forma de organización. Y bueno, cuyo valor fundamental, como yo les decía, es la libertad. Por eso los derechos civiles son derechos de libertad, ¿sí? Allí encontramos la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad religiosa, ¿sí? Todos esos derechos son derechos de primera generación, que nacen en estas primeras constituciones, en esta primera etapa, ¿sí? Es importante que vean ahí qué rol tiene el Estado, ¿sí? Qué tipo, bueno, qué características tienen estos derechos, ¿sí? Que lo comparan en las diferentes etapas. ¿M? La segunda etapa es un poco más adelante en el tiempo. En el mundo nace en las primeras décadas del siglo XX, después de la Revolución Mexicana y la Constitución Mexicana, y la Revolución Rusa y la Constitución Rusa y la Constitución de Weimar, digamos, se señalan como los primeros antecedentes, y es el constitucionalismo social, donde se incorporan derechos de segunda generación o derechos sociales, económicos y culturales. Y por último, la tercera etapa que el programa llama constitucionalismo actual y también algunos denominan neoconstitucionalismo, ¿eh? Tercera etapa que comienza aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Fíjense que el constitucionalismo social es entre guerras, ¿sí? Y la tercera etapa o neoconstitucionalismo comienza en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y estos procesos en Argentina están un poquito más desfasados. Después vamos a hacer un paréntesis con esta situación de cómo se da en el mundo y cómo se da en la Argentina, ¿sí? Bueno, para un poco acá. No sé si querés, Juan, aportar algo o quieren hacer preguntas porque veo manos levantadas. Karina y alguien más había levantado la mano. No, Mari, yo no. No sé, Bueno, ahí sí, Karina y no sé quién más y estaba Ramiro, si no me con la equivoco. mano levantada. Y yo para consultarte Ajá. e ir hacia la Se revolución. escucha muy bajito, Ramiro. Si puedes Sí, acercarte al micrófono. ¿Ahora me escuchan mejor? ahí está. Sí. Sí, Perdón, perfecto. tengo problemas con el audio. No, No si la pasa nada. Revolución Americana influyó mucho en Europa y en las diferentes revoluciones y en la Constitución, bueno, y en los derechos que empezaron a aparecer, ¿no?
Sí, o sea, sin duda la revolución, fíjense que son casi contemporáneas digamos, el proceso de independencia de los estados en Estados Unidos, ¿sí? Y el proceso de la Revolución Francesa, ¿sí? A mí para mí es importante pensar, ¿sí? Que siempre los procesos, digamos, de cambios como estos, además muy profundos, jurídicos, ¿sí? Van de la mano de cambios sociales, culturales, económicos. ¿Eh? Fíjense que también es la etapa de la primera revolución industrial, no es casual. O sea, esos cambios económicos se traducen en cambios políticos, en cambios sociales y en cambios jurídicos. Entonces, sin duda, bueno, por eso también hablamos del mundo de las ideas, ¿no? De lo que pasaba, o sea, la ilustración o el iluminismo, como me gusta hacer referencia a mí, es sin duda el trasfondo filosófico que está por debajo, ¿no? Que subyace a esos procesos revolucionarios. ¿M? Eh, Hay una Ahí, nueva clase Mari, social, ¿no? Una nueva clase social, perdón, que es la burguesía, o sea, que es el motor también de desarrollo de todos estos procesos revolucionarios. Sí, hay otra que me decías. no, no, Ok. no, yo simplemente quería aportar que eso demostró que era posible romper con una monarquía, la Revolución Americana, inspiró la Revolución Francesa, son todos procesos muy, muy interesantes y que de esa manera sí tuvo una gran influencia en Europa, ¿sí? Y como Mariana hacía mención al principio de la clase, difundió todas las ideas constitucionales, ¿sí? Lo de la soberanía popular, la separación de poderes y eh, los derechos individuales, digamos, como para complementar un poquito. Fíjense que la Revolución Francesa, bueno, en el caso de Estados Unidos se independiza, ¿no? De Inglaterra, pero en el caso de los ingleses y de los franceses, ¿sí? Los franceses es el caso más claro porque pasan directamente, digamos, a ser una república, viniendo de ser una monarquía absoluta, ¿eh? O sea, directamente la revolución le corta la cabeza al rey y a la reina, ¿no? En el caso inglés hay una negociación, digamos, no es tan revolucionario, pero pasan a ser una monarquía parlamentaria, después de la Carta de Derechos, de 1689. Y en el caso norteamericano, la independencia de Estados Unidos indudablemente además tuvo una enorme influencia en Latinoamérica, ¿sí? En el Sí. mundo, en Europa y también en nuestro caso, es decir, nuestra constitución está hecha a imagen de la constitución norteamericana, es muy parecida, está hecha con esa inspiración. Y después el mundo de las ideas, o sea, también transita por, así, la revolución, yo decía, bueno, la revolución industrial se dio en todos los países del mundo, ¿eh? Quizás en Argentina fue un poquito posterior, pero también se vio los efectos bueno, de los ferrocarriles, de la máquina a vapor, ¿eh? Y hubo también una revolución industrial en nuestro país, ¿sí? Y por otro lado, el mundo de las ideas también eh, no tiene fronteras, ¿sí? Porque todo lo que sucedía en Estados Unidos se sabía en Francia y viceversa, ¿no? O sea, las personas, sobre todo aquellas que llevaban adelante los procesos revolucionarios, viajaban por el mundo, ¿no? Y sobre todo se educaban muchas veces en otros países. Fíjense, los revolucionarios, en el caso de Mayo eh, argentino, ¿sí? Bueno, no éramos Argentina, en el caso de la Revolución de Mayo, ¿sí? Muchos habían estudiado en otros países y viajaban a Europa, ¿no? Entonces tenían ideas y miraban el ejemplo norteamericano también, por ejemplo Alberdi, ¿sí? Entonces, y Sarmiento, ¿sí? Entonces,
todo eso, el mundo de las ideas no tiene fronteras, ¿sí? Y se contagia de un país al otro, ¿sí? Pero bueno, Karina, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Me escuchan? sí, Sí, perfecto. sí, perfecto, Karina. Sí, no, yo justamente iba a decir eso sobre cómo se complementan esta, esta, esta evolución con las diferentes formas de gobierno que se fueron estableciendo. Las ideas de Alberdi aplicada a ese liberalismo oligárquico. Luego viene creo que yo lo interpreté así, creo. Luego viene Irigoyen, sí, y como que toma algo de esos derechos que fueron de primera y después se juntaron con los de segunda generación y se desarrolla aún más en los gobiernos, en las presidencias de Perón. No, lo veo como algo así, vinculado de esa manera. Sí, o sea, efectivamente, usted ahí en Manili, digamos, o sea, como que la teoría trata siempre de clasificar, de encasillar, digamos, y bueno, cuando uno ve el proceso histórico, ustedes también van a hacer historia, y los propios textos de derecho también tienen algo de historia, ¿no? Pero bueno, primero que no son solo fechas, ¿eh? O sea, pensar que la Revolución Francesa se dio en 1789 solo en ese, en ese momento es equivocado. Siempre vemos que son procesos, ¿no? Más Son largos. procesos, ¿Sí? tal Lo cual. mismo en el caso argentino, pensar que el 25 de mayo de 1810, un día o una semana, se produjo nos transformamos de ser una colonia en ser un país, es erróneo. También ustedes saben que el proceso de construcción del Estado argentino fue mucho más largo y como bien vos decías, bueno, eh, hasta que efectivamente pudo haber voto secreto y obligatorio, transcurrieron más de 60 años, ¿eh? Hasta la ley Sáenz Peña hubo más de 60 años. Y la Constitución en realidad es de 1853, o sea que de 1810 a 1853 ya habían pasado 40 años. Lo que quiero decir es que son procesos, ¿eh? Y nosotros lo vemos, bueno, como etapa del el constitucionalismo clásico, ¿sí? Y que allí Ujú. nacen los derechos civiles, fundamentalmente, y los políticos son de incorporación un poco más gradual, ¿no? Pero bueno, están reconocidos en todas esas primeras constituciones, en la Constitución francesa, en la Constitución de Estados Unidos. Es cierto, hay una pregunta ahí en el chat. Los norteamericanos, la primera Constitución norteamericana, ¿sí? Es básicamente una organización del poder, no tiene derechos, van a ser necesarias enmiendas, ¿sí? Donde ellos van incorporando los derechos, ¿sí? Pero básicamente todo ese conjunto de constituciones de esa primera etapa, la Constitución Argentina de 1853, tienen más o menos una declaración de derechos, ¿sí? Y una organización del poder. Y entre los derechos tienen fundamentalmente derechos civiles. No vamos a encontrar allí derechos sociales, ¿sí? Eso viene más adelante. Y un rol del Estado, dice Pablo Manili, un Estado gendarme, es decir, un Estado que su rol era no interferir en el goce de los derechos, ¿sí? Era muy limitado, como también era limitado en economía, ¿sí? Era un Estado gendarme, ¿sí? Un Estado que Ujú. no intervenía en el goce de los derechos de las personas, al contrario, era un sujeto pasivo, lo único que tenía que hacer era permitir que las personas gocen de los derechos sin interferencia, ¿eh? Entonces, los derechos sociales vienen mucho después. Si en el mundo se dieron, yo decía 1917, 1918, pensemos en eso, en la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa,
¿sí? Bueno, en la Argentina se dio recién, primero se dio en las constituciones provinciales, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución santafesina de 1921 tenía ya incorporación de muchos derechos sociales, la Constitución entrerriana, que sé que acá hay muchos entrerrianos, del 33 también tenía derechos sociales, ¿sí? En la Constitución Nacional se da primero en la Constitución de 1949. Esa Constitución incorpora derechos sociales, ¿sí? Sobre todo los derechos sociales hacemos referencia derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, ¿sí? Los derechos del trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a un descanso diario, un descanso semanal. Ustedes saben que las condiciones laborales, producto también de esa primera y segunda revolución industrial, eran deplorables, ¿eh? Los trabajadores trabajaban niños, ancianos, sin límite de tiempo, sin límite, sin descanso diario, sin descanso semanal. Bueno, los derechos sociales vienen a dar respuesta, ¿sí? A esas demandas, ¿sí? Que se producían a nivel internacional. En nuestro caso, ¿sí? Recién en el 49 a nivel nacional se incorporan derechos sociales, esa constitución fue derogada y se incorpora lo que es el actual artículo 14 bis en la Constitución de 1957, ¿sí? También cambia el rol del Estado, también tenemos que pensar que en el mundo comienza un Estado que interviene activamente en las demandas ciudadanas, lo que se denomina el estado de bienestar, ¿sí? Un Estado que interviene no solamente en lo social, sino que también interviene en el derecho, también interviene en la economía, podemos pensar, ¿no? Aparece el Estado interviniendo como motor de desarrollo, como empresario, se crean en toda esa etapa, por ejemplo, Argentina, las empresas del Estado, YPF, eh, yacimientos carboníferos fiscales, Aerolínea Argentina posteriormente, o sea, el Estado interviene activamente y también en el campo del derecho, ¿sí? Y por último, la tercera etapa, el neoconstitucionalismo, ¿sí? También hay un cambio en el rol del Estado. Para un poquito y cualquier cosa me preguntan y seguimos con otras cosas. Sí, Ramiro. Sí, no, quería consultar si creo que la contestaste, está contestada la pregunta, si la constitución, perdón, si la constitución del 49 del peronismo quedó derogada. Sí, digamos, después de la Revolución Libertadora se deroga la Constitución del 49. ¿M? Y se hace digamos, en el 57 hay una nueva convención constituyente. Después ustedes en la unidad número 2 van a tener que ver como la historia de todas esas reformas constitucionales. Es digamos, todas las reformas, excepto la de 1994, eh, tienen vicios, digamos, en el sentido de que no respetan el artículo 30 de la Constitución. Bueno, me estoy metiendo como en la unidad 2, pero concretamente tu pregunta. Sí. No quiero confundirlos. En la 49 se deroga y el artículo, todo ese compendio de derechos sociales se incorpora en la Constitución de 1957, que es el actual artículo 14 bis. Tal Gracias. cual. No, de nada. Dice una de las preguntas, profe, en la primera etapa del constitucionalismo clásico, ¿hay algún artículo que debamos saber textualmente? Sí. Por ejemplo, digo yo, por ejemplo, ¿no? El artículo 14 de la Constitución Nacional es digamos, un catálogo de derechos sociales, ¿eh? Ustedes tienen todos los derechos de libertad allí entre otros, ¿no? Porque también está el artículo 16, el artículo 17, el 18, ¿no? Que tiene todas las garantías vinculadas
a, bueno, al principio del juez natural, ¿sí? A la defensa, al derecho de defensa en juicio, ¿sí? 14, 16, 17, 18, son todos 18. artículos 19, son todos artículos de ejemplos de ese primer constitucionalismo. ¿eh? A lo mejor como recomendación para recordarlos, como son les decimos derechos de libertad, uno puede asociar, bueno, allí, la libertad de profesar libremente un culto, ¿sí? La libertad de tránsito, la libertad corporal, la libertad de prensa, la libertad de opinión, ¿sí? La libertad de disposición sobre el propio cuerpo, ¿eh? Eh, y todo el catálogo de garantías del debido proceso del artículo 18 son todos ejemplos de derechos de primera generación del constitucionalismo clásico, ¿sí? Y fíjense que ahí decimos derechos civiles y políticos, ¿sí? Pero los políticos fueron como de incorporación más gradual. ¿eh? Los convencionales constituyentes del 53 dieron muchos derechos civiles, pero los políticos los restringieron. La participación la restringieron, ustedes saben por historia que toda esa primera etapa hasta 1912 era la etapa del fraude. No había efectivamente gobiernos elegidos por la voluntad popular, sino que eran electos mediante elecciones fraudulentas, ¿no? En el mejor de los casos. Y recién en 1912, después de la ley Sáenz Peña, se reconoce el voto secreto y universal, después se hace bien referencia a la unidad número 5, y recién, perdón, secreto y obligatorio, ¿eh? Pero no es universal porque la mitad, o sea, solo los varones, votaban en esa época. Recién en 1947 el voto es verdaderamente universal. Fíjense que pasaron 100 años, hasta que hubo eh, amplia participación política, ¿sí? Ujú. Ni hablar que además hubo muchísimas interrupciones democráticas durante todo el siglo XX hasta 1983, que recién a partir de ese momento podemos decir que hay elecciones verdaderamente libres, ¿no? Por suficiente cantidad de tiempo, ¿sí? Derechos sociales, el ejemplo que tienen para verlo ahí es el artículo 14 bis, como yo les decía, ¿eh? Pero también podemos incluir al derecho a la educación y al derecho a la salud, ¿sí? Pero después el derecho a un descanso, al descanso semanal, eh, eh, la protección de la niñez y de la vejez, ¿sí? Eh, los derechos colectivos, vinculados al trabajo también son ejemplos de derechos sociales, ¿sí? Y finalmente, bueno, fíjense ahí, ¿no? Que, eh, que en la Argentina también se produce mucho después que en el mundo. Si dijimos que en el mundo comienza esta etapa en la, digamos, posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En la Argentina recién a nivel nacional se produce en 1949, ¿sí? Y la tercera etapa de derechos también, ¿sí? Porque si pensamos que en el mundo se dio a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la Argentina se dio la incorporación de estos derechos de tercera generación recién en la reforma de 1994. ¿eh? Bueno, obviamente porque fue después del retorno de la democracia, que se incorporaron, bueno, los derechos de tercera generación, que lo contemplan, que nos contemplan a las personas como parte de una comunidad, digamos, no individualmente,
no individualmente como la primera etapa. Los de segunda etapa consideran a las personas de acuerdo a su grupo social, ¿sí? Como obrero, como parte de su grupo familiar, ¿sí? Eh, y los derechos de tercera generación como partes de la humanidad. Por eso allí están el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz, ¿sí? Los derechos humanos, ¿sí? Son de todos derechos de tercera generación. Y en la Argentina se incorporaron recién en la última reforma constitucional, que es la de 1994. ¿Mm? Siempre vamos como un poquito más atrás. Siempre los nuevos derechos se suman a los anteriores, ¿eh? No se reemplazan, sino que se suman, ¿sí? Hay otros, los menciono nomás y ustedes me dicen si los entendieron, si está todo ok o quieren que hagamos alguna pregunta especial. Uno es el tema de normas operativas y programáticas y la vinculación con ECMEGIAM, ¿sí? Que me gustaría ahí que si no lo entendieron, que me avisen. Y la otra cuestión es el tema que suele confundir un montón, no sé por qué, porque eh, yo entiendo como que es simple, pero bueno, puede haber alguna confusión con el tema de constitución formal y material y fuentes del derecho, fuentes formales y fuentes materiales, ¿sí? Eh, bueno, eso suele haber allí alguna confusión. No sé si lo pudieron leer, si lo comprendieron, si tuvieron alguna dificultad o no, o está todo bien. Josefina. Hola, ¿cómo va? Yo lo de constitución formal y constitución material sí lo entendí y lo que me costó un poquito fue lo de las fuentes, como que me quedaron ahí demasiadas dudas. Están vinculados ambos conceptos, ¿no? Pero ahí Manili primero distingue lo que es constitución material y constitución formal. Y dice, bueno, constitución formal es el texto escrito, ¿sí? Es la constitución escrita. ¿Eh? Ese librito que ustedes ya se habrán comprado, digamos, que tiene 129 artículos y, bueno, esa es la constitución formal, ¿sí? Ahora bien, dice, la constitución material es la constitución que está efectivamente vigente, ¿sí? Entonces, a mí me gusta, para que se pueda entender, pensar en un ejemplo, ¿sí? De hecho, ustedes tienen ahí en el listado de preguntas algunos ejemplos de cómo, eh, digamos, por ejemplo, si nosotros tenemos que resolver un caso hoy, ¿sí? Cualquier caso que se les ocurra, ¿sí? Hacíamos referencia el otro día a situaciones actuales, ¿no? En la primera clase. Bueno, tenemos que resolverlo. No basta con esa constitución formal, ¿eh? Tenemos que echar mano, ¿sí? De otras fuentes, ¿sí? Formales y materiales del derecho constitucional, ¿sí? Que nos van a dar un poco un panorama de cuál es el derecho vigente. Por ejemplo, la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia es el conjunto de decisiones de los tribunales. En el caso de constitucional, la que nos interesa son las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre casos constitucionales, ¿sí? Por ejemplo, el caso Gmejian, ¿sí? Si lo vieron ahí en normas operativas y programáticas. Bueno, es un caso Gmejian contra Sofovich decidido por la Corte Nacional. Entonces, si nosotros queremos resolver un caso que se vincule a derecho de réplica, que es el derecho sobre el cual decide la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese caso, no nos alcanza con ver la Constitución formal, porque allí no está el derecho de réplica, ¿sí? Entonces, vamos a tener que, además de ver la Constitución formal, ver también, por ejemplo, la jurisprudencia. En este caso, en Mejián contra Sofovich. Lo vamos a usar como fuente, ¿sí? Fuente en el sentido de
de dónde emana, de dónde surge el derecho constitucional. ¿Surge solo de la Constitución formal? No, surge de la Constitución formal y de las otras fuentes. La jurisprudencia es una, ¿sí? No siempre fuente formal, pero bueno, no los quiero complicar. Es una fuente. Las leyes de desarrollo constitucional son otra fuente, ¿sí? Ya me voy a detener a qué son las leyes de desarrollo constitucional. La costumbre constitucional, ¿sí? Por supuesto, los tratados, ¿sí? Los tratados que firma nuestro país con otras potencias extranjeras son también fuente formal. Algunos tienen la misma jerarquía que la Constitución, otros tienen jerarquía inferior, ¿sí? Todos los tratados son fuente formal del derecho constitucional. Y yo les decía, bueno, y otras son fuentes materiales, ¿sí? A las cuales podemos recurrir, pero no son obligatorias, ¿sí? Por ejemplo, la historia del derecho constitucional, ¿sí? Nos puede servir como fuente, nos puede servir para interpretar una norma, por ejemplo, ¿sí? Pero no es una fuente formal, es fuente material, ¿sí? No es una fuente inmediata, no es una fuente obligatoria, ¿sí? Es una fuente optativa, sería para nosotros, ni hablar para los jueces que tienen que decidir. ¿Se entiende? Por favor, necesito, si no se entiende, lo volvemos a tratar. Karina, creo que le... ¿Qué tal, profesora? Nuevamente. Esa fuente material se incorporó a partir del neoconstitucionalismo, No, no. ¿o no? No, no, no están relacionados el neoconstitucionalismo con las fuentes, ¿sí? Yo, como noto que les cuesta comprenderlo, no solamente a usted, a todos los alumnos, ¿sí? Eh, por ahí es interesante, siempre es interesante que lo razonen y que traten de pensarlo con ejemplos, ¿no? Pero pensemos un caso, ¿no? Yo les doy un trabajo práctico o nosotros somos jueces y tenemos que decidir un caso, ¿sí? Un caso cualquiera. ¿M? Em, por ejemplo, de libertad de expresión, ¿sí? Libertad de expresión, muy bien. Nosotros tenemos que resolver el caso. ¿A dónde vamos a acudir? Primero a la primera fuente formal, que es la Constitución formal, ¿sí? Al texto constitucional. Agarramos la Constitución y nos fijamos. Acá tengo la Constitución, no sé si se ve. Ahí se De ve. forma literal, de forma literal sería, No, primero, la no, no, primera. tampoco hay interpretación literal. ¿A qué fuentes acudimos? ¿A qué fuente? Vamos a hablar de los jueces. ¿A qué fuentes acuden los jueces cuando tienen que resolver un caso constitucional? Por ejemplo, donde se prohíba la libertad de expresión, ¿sí? Por ejemplo, sale una ley, ¿sí? Que dice, o un decreto del presidente que dice que de ahora en más, ¿sí? Sobre un tema no se puede hablar. Estoy diciendo un caso absurdo, pero bueno, pongamos que sucede. Entonces, la pregunta es, cuando llega a decisión de los jueces esa ley, para que la declaren inconstitucional, ¿cómo la resuelven? ¿Con qué fuentes? ¿Sí? ¿De dónde sacan las normas, ¿sí? Para resolverla? La primera fuente es la Constitución. Ese ve bien. Esa es, la Constitución formal es la primera fuente. La Constitución y los tratados que tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Esa es la primera fuente. Tiene que fijarse allí qué dice sobre la libertad de expresión, ¿sí? Pero cuando ustedes lean el artículo 14 van a ver que no dice mucho. La Constitución dice que se garantiza la libertad de expresión, ¿sí? El alcance de esa norma va a tener que acudir a otras fuentes para poder interpretarlo. ¿Se entiende? O si nosotros tenemos que resolver un caso práctico en clase, ¿sí? ¿A qué fuentes va a acudir? Bueno, ¿qué dicen los tratados? ¿Qué dicen los tratados de derechos humanos? ¿Sí? Sobre la libertad de expresión. ¿Sí? ¿Qué dice el Pacto de San José de Costa Rica? ¿Qué dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Etcétera, etcétera, según el tema. ¿Y a qué más? Y la jurisprudencia de la Corte. Va a tener necesariamente que ver
hay un montón de casos resueltos por la Corte que se refieren específicamente a libertad de expresión. Va a tener que acudir a la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? Para resolver el caso, ¿sí? Que ya tiene sentada una doctrina, ¿sí? Sobre el tema, muy específica además. ¿Y a qué más? Y bueno, si hay leyes de desarrollo constitucional también, a lo mejor hay alguna ley del Congreso que, en este caso no, pero puede ser, ¿sí? Que haya alguna ley que reglamente, ¿sí? La libertad de expresión. En el caso de libertad de expresión no hay, pero supongamos que la haya, ¿sí? Entonces, bueno, acude a esas otras fuentes, ¿sí? Esos son fuentes formales. También puede haber fuentes materiales. Por ejemplo, la historia de la libertad de expresión en el mundo. ¿Es una fuente obligatoria? No, no es fuente obligatoria. No, no tiene que decidir sí o sí según la historia de la libertad de expresión, los jueces. ¿M? Pero sí va a tener que tener en consideración lo que dicen los tratados, ¿sí? Y la Constitución, por supuesto. ¿M? Y lo que dice la doctrina, lo que dice Manili sobre la libertad de expresión, ¿es obligación para los jueces? No, no es obligación. La va a citar seguramente, lo va a usar para fundar, para argumentar, porque finalmente lo que hacemos los abogados y las abogadas es argumentar. Entonces, seguramente va a buscar qué dice María Angélica Gelli, qué dice Manili, qué dice Vidal Campos, qué dice Rosati, seguramente lo va a buscar, ¿sí? Y lo va a citar, pero no es obligación, ¿eh? Por lo menos no lo es como sí es la Constitución, los tratados, las leyes de desarrollo constitucional, la jurisprudencia. ¿Se entiende? Sí, Mariana. Sí, Ramiro. Profesora, No, te consultaba esto. Estaba hablando entonces que todo se mueve dentro de de las jerarquías. ¿Se entiende Bueno, la sí, pregunta? o sea, digamos, la pirámide jurídica, Sí, nosotros, de eso se habla más en teoría del derecho, pero Manili construye así en alguna de sus páginas una pirámide donde tienen diferentes jerarquías las normas, es muy importante, ¿sí? De todas maneras, fíjense que la jurisprudencia aparece no, no está vinculado directamente con la jerarquía de las normas, lo de fuentes, porque la jurisprudencia, bueno, no siempre, pero en muchos casos es fuente formal del derecho, eh, y del derecho constitucional, y bueno, y en la jerarquía de las normas está por abajo de las leyes, ¿sí? Entonces, perfecto. no está directamente relacionado. Bien. Traten de razonarlo al tema con un ejemplo, ¿sí? El que profesora, vamos a tratar con normas operativas y programáticas es ECMEGIAN. O sea que piensen en ese caso para pensar de qué fuentes echó mano la Corte cuando resolvió ECMEGIAN contra Sofovich, ¿sí? Que no son solo la Constitución formal. Sí, no sé quién preguntó algo. Teo, creo. profesora, te explico, yo más o menos lo que entendí es que cuando una ley es muy ambigua, o sea, se utiliza, básicamente los jueces utilizan la jurisprudencia que es la práctica, utilizan prácticas de casos similares para que una ley ambigua pueda resolverse, un caso, que en base a leyes ambiguas, porque muchas veces las leyes no son muy específicas y generalmente se necesitan otros recursos como tratados, y otros casos similares para poder tomar una decisión. Eso es lo que más o menos entendí. Sí, más o menos, porque, a ver, cuando, a ver, es que espero que admito a alguien. Ahí está. Em, Cuando un juez tiene que resolver un caso, por ejemplo, cito otra vez, Mejián contra Sofovich, ¿sí? O el que yo les decía, así como ejemplo de libertad de expresión, no es opcional, solo en caso de ambigüedad, que tenga que ver qué dicen los tratados de derechos humanos. Es fuente formal, tiene que sí o sí mirar qué dicen los tratados de derechos humanos, ¿sí? Eh,
No es una posibilidad que solo mira la Constitución formal y no mira los tratados. No, no es así. No es solo en el caso de ambigüedad. Los tratados de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional tiene que aplicarlos, es su obligación su aplicación. Y después vamos a ver en la unidad 3 que no solamente los tratados, sino la interpretación que de ellos haga la Corte Interamericana en el caso del Pacto de San José de Costa Rica. Pero ya avanzaremos con eso. Sí, Es pero obligación. el punto es que la ambigüedad básicamente es lo que, o sea, tipo una ley operativa sería básicamente una ley que ya es más fija, que es más específica. Sin embargo, las leyes programáticas, básicamente, por un uso no muy específico, por un uso vago, puede llegar a necesitar, otros recursos para resolverse. No es solamente la ambigüedad, pero el punto por lo que yo entendí es que es más complejo resolver un caso en base a una ley programática que una ley operativa. Fíjate, repasá un poco allí porque me parece que estás confundiendo, ¿sí? O sea, por un lado están las fuentes, ¿sí? Fuentes. O sea, ¿qué incluye el derecho constitucional? ¿Sí? Además de la constitución formal, ¿sí? Además de la constitución formal. Revíselo bien con Manile. No es, digamos, yo en el ejemplo que yo les ponía es cómo resuelve un juez un caso, ¿sí? Lo hace solo con la constitución formal, el papel, ¿eh? El librito este, ahí se ve bien, ahí. No lo puede hacer solo con eso. Es su obligación acudir a las otras fuentes formales, fundamentalmente, ¿sí? Los tratados con otras naciones, ¿sí? Las leyes de desarrollo constitucional, tiene que dictar sentencia con ese conjunto de fuentes, ¿sí? No puede atenerse solo a la Constitución escrita. Tiene que mirar los tratados, tiene que mirar las leyes de desarrollo constitucional, tiene que mirar la costumbre constitucional y eventualmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí? Todas esas fuentes tiene que mirar. Es obligación, ¿eh? No es optativo. No es que si es ambiguo, sino, no, tiene que sí o sí contemplar todas esas fuentes. Y si nosotros resolvemos un caso en clase, igual, tenemos que contemplar todas esas fuentes, ¿sí? Si nos falta alguna, nos falta la mitad del derecho constitucional, ¿se entiende? ¿Sí? No podemos decidir Sí, solo con la Constitución escrita. sí, Eso es sí, sí. fuentes, ¿sí? Ahora bien, cuando ustedes vean interpretación, van a ver que efectivamente el derecho, como usa lenguaje, ¿sí? Y el lenguaje tiene ambigüedad siempre, hay una característica que se llama asignarle significados, ¿sí? Entonces, ¿con qué Sí, sí, sí. herramientas lo hace el juez o lo hacemos nosotros, como estudiantes, como docentes, ¿sí? Como abogados, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con diferentes directivas, le llamo yo, ¿eh? Una directiva histórica, una directiva literal, una directiva eh, finalista, ¿sí? Diferentes directivas que usamos los Puede jueces, ser que usan. social también, perdón que interrumpa, ¿Puede ser qué? puede ser social también la directiva, como por ejemplo con la constitución material. No, eso es fuentes. Por eso, ojo, no confundir los temas. Fuentes, ¿sí? Yo dije, el tema anterior. Fuentes formales son obligatorias, fuentes materiales, como por ejemplo el contexto social, no es obligación, no es formal, es material, es indirecta. ¿Le va a servir al juez para fundar su caso? Sí, le puede servir para argumentar, pero no es obligatorio y no puede desplazar jamás a una fuente formal, ¿sí? A un tratado, a una ley, no lo puede desplazar, ¿sí? Entendido, No, entendidísimo. no, Sí. yo no decía que lo pueda reemplazar, sino que también lo puede dar en un apoyo. Puede ser un apoyo para argumentar, sí. Yo puedo, por ejemplo, como les decía, usar para argumentar
de la libertad de expresión, lo que dice Manili, lo que dice María Angélica Gelli, si es doctrina, o bien, digamos, por ejemplo, la historia del nacimiento de los derechos de libertad de expresión, ¿sí? Pero eso nunca puede desplazar a las fuentes formales. Primero, las fuentes formales obligatorias, ¿sí? Eso es fuentes, ¿sí? Otro tema distinto es interpretación y qué criterios usa el juez o usamos nosotros como abogados y abogadas para interpretar el derecho constitucional. Entonces ahí entran los criterios de interpretación, ¿sí? El criterio teleológico, que es el fin de la norma, eh, eh, el criterio literal, que es aquel que atiende a las palabras de la ley, ¿sí? O de la Constitución en este caso, ¿sí? Etcétera. Esos son criterios de interpretación, ¿sí? Que son necesarios porque las palabras son ambiguas, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo libertad de expresión, ¿sí? O sea, que la Constitución y los tratados tienen una protección muy amplia de la libertad de expresión, eso incluye también que yo pueda acusar a alguien falsamente de un delito, ¿sí? Públicamente. No, no lo incluye, ¿se entiende? Pero eso no lo dice la Constitución. Para mirar eso, para saber eso, ¿sí? Para saber que eso no lo puedo hacer, voy a tener que mirar el resto de las fuentes, ¿sí? Por ejemplo, los tratados de derechos humanos, por ejemplo, la enorme cantidad de sentencias de la Corte vinculada a libertad de expresión, ¿sí? Me perdí. Eso era fuente. Y me falta otra cosa. Hay normas operativas y programáticas. Es otro tema, ¿sí? Normas operativas son aquellas que tienen una aplicabilidad inmediata, ¿sí? Que no requieren de una norma posterior que las reglamente, ¿sí? Y la programática es aquella que requiere de una norma posterior que las reglamente, ¿sí? El ejemplo es el caso Ekmejian contra Sofovich, que lo cita expresamente Manili, ¿sí? En el cual se discutía si el derecho a réplica que estaba contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica tenía aplicación inmediata en nuestro país. Muy rápidamente, el caso es, Ekmejian se sintió ofendido, ¿sí? Porque en un programa de televisión un comentarista hace alusiones, según él, ofensivas contra la religión católica. Ekmejian en el programa de Sofovich fue, en el programa, creo que se llamaba La Noche del Domingo, si no me equivoco, hace muchos años, es un fallo de 1992. Como les decía, se dijeron en ese programa eh, cuestiones muy ofensivas contra la religión católica. Ekmejian se sintió ofendido y solicitó en el programa el derecho a réplica o respuesta. Derecho a réplica o respuesta se llama, que es el derecho a obtener en el mismo medio de comunicación un espacio de las mismas características, ¿sí? Para decir su opinión acerca de ese tema que le resulta ofensivo, ¿sí? El derecho a réplica no estaba reconocido en nuestra Constitución, no está en la actualidad reconocido en la Constitución, pero sí lo estaba en el Pacto de San José de Costa Rica. Ekmejian recurre a la justicia y le diga, primero le pide a Sofovich que le dé un espacio, que le dé derecho a réplica. Sofovich le dice no, no tiene derecho a réplica, no se lo concedo, ¿sí? Entonces va a la justicia y le dice, señor juez, dígale a Sofovich, oblíguelo a que me dé un espacio en la televisión porque yo tengo derecho de respuesta, de réplica o respuesta. Primera instancia le dice que no, segunda instancia le dice que no, llega a la corte y la corte, a pesar de que no estaba contemplado el derecho a réplica en nuestra Constitución, le dice, el derecho a réplica está en el Pacto de San José de Costa Rica. Como está en un pacto que fue firmado por nuestro país,
ese derecho, ¿sí? es plenamente operativo, ¿eh? en el territorio nacional, porque es un tratado que firmó el Estado Nacional, ¿m? y se comprometió a respetar esos derechos, ¿sí? Pero ahí la discusión de fondo es si ese derecho es operativo o es programático, porque lo que le dijeron a Ekmejian, el juez de primera instancia y el juez de segunda instancia, es que por más que estaba reconocido el derecho a réplica, necesitaba una ley del Congreso Nacional que lo reglamente. Entonces, mientras no hubiera ley, le decían los jueces de primera instancia, no se puede hacer efectivo el derecho, ¿sí? La Corte lo que le dijo es plenamente operativo. ¿M? Es como que desconoce la distinción entre norma operativa y programática. Porque si no, dice la Corte, si nosotros decimos que los derechos son programáticos, resulta que hay derechos que no se pueden ejercer, que están en la Constitución y no se pueden ejercer. Por eso el programa dice normas operativas, normas programáticas, actualidad de su distinción. ¿eh? Muchos cuestionan la actualidad de esa distinción y dicen no hay normas programáticas en la Constitución, porque si no, hay derechos que no se pueden ejercer, ¿sí? Están reconocidos y no se pueden ejercer, entonces no son derechos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Mariana, Ramiro. ¿por qué las primeras sentencias o los primeros, cuando se presentó este señor ante un juzgado, ante un juez, ¿por qué no resolvió ese juez como resolvió la corte, si tenía las herramientas? Primero, que es importante tener en cuenta, ustedes cuando vean interpretación, como que van a empezar a intuir esto, que no hay respuestas correctas en el derecho, ¿sí? O sea, justamente porque trabajamos con lenguaje, ¿eh? El derecho trabaja con palabras, ¿sí? Y las palabras tienen ambigüedades, tienen textura abierta, le llaman todos los autores. Eso quiere decir que ninguna palabra, ¿sí? tiene un sentido tan preciso y obvio, ¿sí? que todos los jueces van a decir exactamente lo mismo y que entre los abogados podamos decir lo mismo, ¿sí? Entonces, por ese motivo van a ver muchas veces que sobre la interpretación de una misma norma hay diferentes posiciones, ¿sí? Incluso entre los autores, nosotros le damos un autor, ¿sí? No le podemos dar 5 autores, pero van a ver que si le damos más de un autor, van a encontrar posiciones diferentes respecto al mismo tema, ¿sí? Por este motivo, porque no es matemática el derecho, ¿no? Entonces, no hay una posición correcta, ¿sí? La manera que hay, lo que hay son argumentos, mejores argumentos o peores argumentos, ¿sí? Y un poco el rol de los abogados es argumentar lo mejor posible, porque el tribunal, en función de esos argumentos que nosotros le demos como profesionales, ¿sí? Que ustedes les den como profesionales, bueno, va a decidir según las dos posiciones que hay en el litigio, ¿sí? Quien tenga los mejores argumentos va a decidir a favor de esa posición, ¿sí? Va a tomar esos argumentos. Bueno, en el caso de los jueces de primera instancia, segunda instancia, que son las cámaras y la corte, bueno, muchas veces van a encontrar esto, ¿no? Que se revocan sentencias, ¿eh? Que el Tribunal Superior dice, esa decisión que tomó el Tribunal Inferior no está bien, ¿sí? Tiene que revisarla, ¿sí? Justamente, además, para eso están los tribunales, para que se pueda revisar la decisión. Pero el argumento, fíjense que esa sentencia se cita varias veces en Manili porque es lo que nosotros llamamos un leading case, o un caso líder, ¿sí? Un caso que fue un antes y un después, no solamente en este tema de normas operativas y programáticas, sino que se vuelve a ver en la unidad número 2 cuando vemos dualismo y monismo, es decir, cómo entra el derecho internacional en el derecho interno, ¿sí? Si son dos órdenes jurídicos distintos o es uno solo. Bueno, se vuelve a ver
Egmejian contra Sofovich como un caso emblemático, como un caso líder, ¿sí? Como un caso de un antes y un después, ¿sí? En este caso, fíjense que es de 1992, 2 años antes de la reforma del 94, ¿sí? Entonces, se dice que este caso como que abrió la puerta en la reforma del 94 para darle jerarquía constitucional a los tratados, ¿eh? Es como que se anticipó esa jurisprudencia, ¿no? Y la Corte dice, bueno, el país toma una responsabilidad, entonces no se puede decir que acá, como el Congreso no dictó una ley reglamentaria, el derecho no está vigente. Si el país lo firmó al Pacto de San José de Costa Rica, se comprometió, tomó un compromiso internacional, es derecho vigente. No se puede negar ese derecho, ¿sí? Eso es lo que dijo la Corte en ese caso. Ojo que Perfecto. eso, digamos, en la actualidad no todos los jueces opinan lo mismo y hay jueces que van a ver ustedes que dicen que hay derechos que son programáticos, ¿eh? Creo que se Sí, cita en el trabajo como ejemplo el derecho a una vivienda, porque también legítimamente, ¿sí? Podemos decir, bueno, si no se reglamentó, por ejemplo, el acceso a la vivienda, bueno, es una decisión del legislador que es ¿eh? Eh, quien tiene origen popular, los legisladores, ¿sí? Los jueces no tienen origen popular, no los vota la gente, los jueces. Entonces, muchos jueces dicen, bueno, no, esto no es atribución de los jueces decir cuándo a una persona le corresponde una vivienda. Son los legisladores quienes tienen que tener una política de viviendas o el Poder Ejecutivo. No puedo yo decir a este porque me viene a reclamar le doy vivienda y a aquel no. ¿Se entiende? O sea, hay argumentos de los dos lados, ¿eh? Sobre todo cuando se trata de hacer operativo, ¿m? Un derecho como, por ejemplo, el derecho a un acceso a la vivienda. ¿Sí? ¿Se entiende esto más o menos? no, sí, yo lo entendí y también pienso que si no hubiera estado firmado el Pacto de San José de Costa Rica, hubieras pasado a ser tendría que haberse pasado por una ley, ¿no? Para poder, Claro, sí, en ese caso no hay duda. Lo que pasa es que el Pacto de San José de Costa Rica ya estaba firmado por el Estado argentino antes de 1994, ¿no? Así que después revísenlo a ese texto porque de Manili que está allí, ¿eh? Como es la discusión con Ekmejian. gracias. No, de nada. Bueno, no sé si esta unidad es relativamente simple, no sé si han tenido, tienen ahí anotadas algunas otras preguntas o dudas. A ver qué dice. José Luis dice, inclusive en algunas cuestiones va cambiando la interpretación de las normas con el correr del tiempo. Claro, ahí nosotros le habíamos puesto un caso en el listado de preguntas que apuntaba a eso, ¿no? Como también, bueno, la sociedad va cambiando, ¿eh? Y por eso es importante incorporar las otras fuentes formales, ¿no? Porque la Constitución, bueno, tiene esa otra característica, además de la ambigüedad de las palabras, ¿no? Y de que las palabras tienen textura abierta, que fue escrita hace más de 200 años, ¿sí? Entonces, bueno, no, eh, la propia libertad de expresión, ¿no? O sea, que está ahí garantizada en el artículo 14, o la igualdad de las personas ante la ley, bueno, el artículo 16. No es lo mismo hace 200 años que ahora, ¿eh? Eh, bueno, entonces para poder resolver los casos, ¿sí? No basta con interpretar no nos alcanza con interpretar según el sentido literal de las palabras, ¿sí?
sino que vamos a tener que acudir a otras fuentes, ¿sí? Para poder resolver los casos. Que sería la interpretación histórica. La interpretación histórica, claro, es otro criterio que atiende al, digamos, por ejemplo, a los debates parlamentarios. Es como que indaga acerca de hace referencia un poco a la voluntad del convencional constituyente. Pero también es un problema inconstitucional porque ¿cuál es la voluntad de cuál constituyente? Ustedes saben que las constituciones son acuerdos posibles, ¿eh? En el momento de sanción de la Constitución había dos grandes corrientes, claramente. Estaban los liberales y estaban los conservadores, ¿sí? Había una corriente más liberal que estaba a favor de una posición más liberal y otros más conservadores. Fue un acuerdo, ¿no? O sea, fue un acuerdo entre un conjunto grande de convencionales. Entonces, ¿a qué voluntad hace referencia cuando indagamos acerca de la voluntad del legislador originario? ¿Sí? Incluso de los debates. Los debates nos pueden decir un poco cuáles fueron las discusiones, ¿sí? Pero a veces no son suficientes, ¿sí? Para interpretar una norma, y mucho más si sucedieron hace 200 años, ¿no? A lo mejor si es la reforma del 94, bueno, lo tenemos un poco más cerca, muchos de ellos están vivos, ¿sí? Pero si tenemos que remontarnos a 1853, es más difícil. ¿M? Mariana, lo último, ¿qué sería la costumbre constitucional? Que no me quedó claro. A lo mejor ya lo explicaste, pero yo no lo escuché. La costumbre. Bueno, la Sí, costumbre es digamos, una conducta que se reitera a lo largo del tiempo, lo van a ver ustedes en todos los derechos, ¿sí? Es una conducta que se reitera a lo largo del tiempo y que crea derecho, ¿sí? O bien deroga derecho formal, ¿sí? Nosotros en Constitucional no tenemos muchos ejemplos, pero sí hay algunos, ¿sí? Por ejemplo, que crea derecho, o al revés, digamos, que deroga de alguna manera normas dispuestas expresamente en la Constitución. Por ejemplo, ¿sí? Hay un artículo en la Constitución que dice que para ser senador se requiere tener un ingreso de más de 2.000 pesos fuertes, ¿sí? O sea, tener un ingreso mensual. Eso no se usa, o sea, no se requiere para ser candidato a senador ningún tipo de ingreso, ¿sí? Otro ejemplo es siempre que el presidente de la Nación para ausentarse del país tiene que pedir autorización al Congreso de la Nación, ¿sí? Bueno, eso tampoco se usa, ¿sí? El presidente de la Nación no pide cada vez que tiene que salir autorización al Congreso de la Nación. Esto está pensado para otro momento histórico, está pensado para 1853. No hay muchos, pero hay algunos ejemplos, ¿eh? Puede suceder. Ni hablar en el derecho internacional es muy importante la costumbre, ¿eh? La costumbre en el derecho internacional es fuente formal, importantísima, ¿sí? Me acordé, dice recién, con la polémica del presidente Milei, el Congreso y el Poder Judicial con la ley de financiamiento aún en debate. Ajá, sí. Y eso referente a que, ¿por qué te acordaste, Teo? ¿Con respecto a qué No, tema? que mira, te explico, mira lo que dice. Básicamente, a ver, bueno, creo que lo que decía es que, a ver, acá, lo encontré, creo que lo encontré, ¿no? Bueno, básicamente lo que decía mi ley es que la ley de funcionamiento universitario él la vetó porque el Congreso no había especificado. Sin embargo, la justicia le había dicho que, o sea, como que lo estaba obligando, aún está en debate esto, pero como que lo obligó a él a aplicar la ley de funcionamiento universitario, a destinar fondos, básicamente, pese a que él argumenta que el Congreso dijo que tenía que financiar la ley de financiamiento universitario, pero no dijo cómo, cuándo, no
estableció mucho, Claro. más o menos eso es el Sí, debate. es un poco más, la ley, el tema del financiamiento universitario es un poquito más complejo. O sea, en realidad hay una vieja ley de los 90 que se llama de responsabilidad fiscal, que obliga al Congreso de la Nación, cuando saca una ley que implica erogación, tiene que decir de dónde saca los fondos. Esa es la ley de responsabilidad fiscal, es una ley de la época de Caballo, de hace décadas. Entonces, lo que él argumenta, dicho así de manera muy resumida, es que el Congreso debió decir de dónde sacaba los fondos, ¿sí? Pero bueno, está en discusión, ¿no? Porque bueno, también el Congreso tiene digamos, la potestad, la facultad de dictar no solamente leyes respecto a de educación, sino también el presupuesto. El presupuesto del país es una de las leyes más importantes del Congreso, ¿no? Es una atribución del Congreso de la Nación. Entonces, bueno, está en disputa ahí por este motivo, si bien es cierto lo de la ley de responsabilidad fiscal, así que bueno, veremos, ahora está en manos de la Corte a ver qué dice la Corte. El Congreso dice que sí estableció dónde saldrían los fondos, recurriendo a los mecanismos técnicos habituales para leyes de este tipo, aunque el Gobierno Nacional argumenta que estas fuentes son insuficientes o inexistentes. Todavía está en debate, pero la justicia, por lo menos lo que tengo entendido, dice que sí es pagable la ley de financiamiento, o sea que sí hay plata como para financiarlo, que no era mucho, como argumentaba mi ley, pero bueno. Sí, en este caso es lo que yo entiendo, ¿no? No soy un especialista en el tema, claro, pero lo que yo entiendo es que el argumento del gobierno nacional es que el Congreso debió decir de dónde sale específicamente los fondos, no si hay fondos, sino que, digamos, imaginemos que es como una cuenta de almacenero que tiene que decir, bueno, esto que es para pagar esto tiene que salir de acá, ¿eh? Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, del impuesto a las ganancias, no sé, para decirlo rápidamente, tiene que decir de dónde, ¿sí? Pero bueno, es una discusión política que va a ser resuelta por la Corte, porque hay ahí digamos eh, hay una potestad clara del Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, y bueno, y hay un argumento que es un argumento, creo yo, importante del Poder Ejecutivo. Vamos a ver qué dice la Corte. De todas maneras, desde mi punto de vista, pero bueno, no soy especialista, insisto, claramente es una atribución del Congreso de la Nación, tanto dictar leyes sobre educación como también el presupuesto de la Nación. Así que bueno, además como soy universitaria, la verdad es que espero que la Corte le dé la razón al Congreso de la Nación, ¿no? Yo Pero también. bueno, veremos supongo que lo va a resolver de una manera medio inmediata, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas, si no, vamos a ir finalizando. Y recuerden ustedes que entonces el próximo paso es que revisen, vayan estudiando la unidad número 2, es la unidad sobre poder constituyente. Ahí sí tienen varios artículos de la Constitución que tienen que ver sí o sí, ahí sí tienen que verlos. Y, y bueno, entonces en esa clase haríamos lo mismo, una clase de consulta sobre esos temas específicos, ¿sí? El 17 a las 18 horas, ¿sí? Yo Eh, quiero hacer una pregunta. sí, Sobre una de las particularidades de las normas sí. son los silencios, que no entendí muy bien esa parte. Claro, está en la parte de interpretación, ¿no? Sí. Tiene que ver también digamos, con la característica de que hablábamos recién de que el derecho básicamente son palabras, ¿no? Y bueno, y además, sumado a que fue escrito hace muchos años y que la Constitución se reforma poco, y eso está bien, ¿sí? Está bien que eso lo van a ver bien en la unidad número 2.
que tenemos constituciones rígidas, ¿sí? Que como son la columna vertebral de- del Estado, ¿sí? La columna vertebral de los derechos, ¿sí? Y, y de los poderes del Estado, está bien que se reforme poco, ¿no? Entonces, esas características hacen que muchas veces, ¿sí? Las normas constitucionales tengan esta característica de vaguedad, ¿no? Entonces, cuando a veces un juez se encuentra con un caso, puede, o nosotros, en el ejercicio profesional o cuando tenemos que resolver un caso práctico, puede parecer que un caso no está contemplado por el derecho, ¿sí? Que no lo contempla, ¿sí? Pero los jueces no pueden dejar de resolver un caso con el pretexto de que la ley no lo contempla, ¿eh? Nunca pueden dejar de resolver el caso, tienen que resolverlo, es su obligación, ¿sí? ¿Cómo lo hacen entonces? Bueno, hay eh, muchas, eh, muchos criterios de interpretación mediante los cuales pueden salvar esas lagunas, ¿eh? Yo menciono alguna, por ejemplo, eh, con leyes análogas, es decir, viendo leyes que contemplan casos parecidos y aplicando esa ley, ¿sí? Eso lo van a ver bien ustedes después en teoría del derecho. Pero primero, no pueden negarse a resolverlo. Y segundo, ahí tienen dos criterios que les da Manili que son muy importantes, ¿no? Uno es, dice, se interpreta totalmente diferente si nos referimos a los derechos, es decir, a la primera parte de la Constitución, que si nos estamos refiriendo a facultades de los poderes del Estado. ¿M? Entonces dice, si nosotros nos referimos a derechos, ¿sí? Se puede hacer una interpretación amplia, ¿sí? En cambio, si yo me refiero a atribuciones de los poderes, la interpretación siempre tiene que ser restrictiva. ¿M? Vamos a poner un ejemplo. Si ese silencio, aparentemente, se vincula a la existencia o no de un derecho, ¿sí? Por ejemplo, libertad de expresión, eh, libertad personal, todos de las garantías vinculadas al artículo 18, ¿sí? A las garantías del debido proceso. Si nos referimos a esta parte, ¿eh? Entonces siempre corresponde hacer una interpretación amplia, ¿sí? Se puede hacer una interpretación extensiva. En cambio, si yo me refiero a que lo que está en duda es la existencia de una facultad, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, ¿eh? Puede el presidente de la Nación vetar una ley, bla, 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 y no está, no lo veo claramente en la Constitución. Tengo dudas, entonces la interpretación tiene que ser restrictiva. Tiene que estarse por la negativa. ¿Se entiende? Es una gran diferencia, ¿no? Si es derecho, hay que concederlo, hay que hacer una interpretación amplia. Si es parte orgánica, si son facultades de los poderes del Estado, es restrictivo. ¿Mm? ¿Se entendió? Creo que hay un casito por ahí a lo último que toma este tema. Uno de los casos del listado de preguntas. Traten de intentar responderlo a ver si pueden hacerlo, esas preguntas y esos casos que están buenos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, igualmente, si no, si se acuerdan de alguna cosa que se olvidaron ahora, a través del foro del aula, pueden ponerla ahí y yo les respondo a todos, así todos la aprovechan, ¿sí? Si acá lo viste en el caso 3 es la última pregunta sobre Claro, los silencios. ¿Cómo los silencios. resolverlos? ¿Cómo resolverlo? Apunta a eso específicamente, ¿no? A que vean la diferencia en si se trata de la primera parte, el tema de derechos, ¿sí? O si se trata de un silencio ante, bueno, un poder del Estado.
Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando y nos encontramos el 17 y entonces yo lo único, la última, después lo vemos con más detalle, pero si les parece, podemos ir ya acordando el 4 a las 10 de la mañana si les viene bien. Yo digo por los colectivos, que algunos no llegue tan temprano eh, y además hace mucho frío y bueno, después vemos detalles, pero en principio váyanse como agendando ese día. Diana, Hola, profe, buenas tardes. Entonces, unidad uno y 2 entraría en el parcial del 4. unidad uno y 2 en principio sí. Yo tenía Bueno, ganas muchas de poner la gracias. 3 también, porque la 3 es difícil, pero bueno, si no la dejamos para el final. Gracias. No de nada. 4 de julio a las 10 sí, en principio sí, después si hay alguno que no puede o tiene alguna dificultad me avisa. Mariana, te hago una consulta. Sí. Sé que por ahí es media ambigua, pero el tema del segundo parcial, más o menos, ¿en qué mes sería? Y el año pasado fue alrededor de septiembre. Bien, yo por mi estado de gravidez, para ver manejar esas Ah, ¿por fechas, qué? ¿Para eh, cuándo esperás? yo espero para mediados de julio, así que si me Y puedo entonces, presentar la primera, después no sé, bueno, va a ser muy chiquitita claro. y... eh, Bueno, sí, normalmente el año pasado, si no me equivoco, fue fines de septiembre, porque lo hacemos coincidir con el bueno, turno, porque algunos ajá. vienen y rinden otras materias. Es más, el 4 creo que estaba la idea también de que puedan rendir otra cosa. Ujú. Bien, 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 bien. Sí, yo más o menos para saber si me presentaba o ya directamente me iba para el Pero final. capaz que te dé Ujú, bien justo, ¿viste? No sé, si ujú. podés Y yo en aprovecharlo. el caso, pregunto, en el caso de que no me pueda presentar en alguno, o, bueno, o alguien no se puede presentar, ¿se puede acceder al recuperatorio o sí tiene que El año presentarse al... pasado, no me acuerdo, o sea, creo que en el segundo hicimos un recuperatorio porque es como el más largo. Ujú. Le dimos como otra oportunidad después de unos días. Bien, bien, bien. Bien, yo para saber más o menos, para ir ya más o Claro. menos planeando. Estoy atada a la fecha de parto, así No que... es, hay algunas preguntas, no es múltiple choice, no, no es múltiple choice. Y la clase del 17 a las 18 sí. Excepto que juega Argentina. Yo me fijé porque lo había puesto el martes y creo que el martes juega. Entonces lo pasé al miércoles. Bien. Así que bueno, cualquier cosa igual yo les mando por el aula, pero en principio ya quedamos así. Los finales ustedes tienen, si no van a rendir o salen mal o lo que fuere, creo que tienen un año para rendir, si no me equivoco, como regular. Bueno, entonces nos encontramos el 17, ¿eh? Y cualquier cosa nos Perfecto. preguntan por el aula. Muchas Bueno, muchas gracias. gracias a todos y que Hasta tengan luego. buenas Gracias. noches. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta Buenas luego, hasta noches. el miércoles.